En Radio USACH presentamos Estado de Ánimo, donde abordamos la salud mental en serio. Estado de Ánimo, un programa para hablar, pensar y sobre todo, acompañarnos. Hola a todas y todos, estamos otro día más acá en Estado de Ánimo, conversando de la salud mental, pero en su versión más amplia, y en estos momentos también viendo cómo está todo a propósito de las elecciones, de este clima que existe, de estas sensaciones, etcétera. Estamos aquí, Nicolás Fernández quien les habla y Julia Navarro. ¿Cómo estáis, Julia? Bien, ¿y tú, Nicolás? Bien, volviendo también. en vivo, qué rico. Sí, totalmente. Vamos a recibir llamados telefónicos. No, mentira. Pero puede ser más adelante, quién sabe, ya para aprovechar las virtudes de quienes nos escuchan en vivo o quienes no pueden escucharnos en vivo, recordar que nos pueden también repetirse el plato o vernos y escucharnos por Spotify y YouTube, ¿cierto? Exacto, así que todos los capítulos están en Spotify y en YouTube. ¿Cómo te tiene el clima político entonces? ¿Viste el debate? Vi el debate bien expectante. ¿Ya? Bueno, este domingo, ¿no es cierto? Son las elecciones parlamentarias y la tal vez primera vuelta. Hay gente emocionada, claro, que dice que puede ganar en primera. Creo que ¿sí? Parisi decía que podía ganar en primera. Es que en la realidad alterna de Parisi todo puede pasar. Pero yo bastante expectante. Hay ciertas cosas que me tienen un poco, o que me llaman la atención. Como el voto obligatorio, ¿no es cierto? Porque sí, desde que se implementó el voto obligatorio hay una masa de personas que va obligada a votar y que es súper difícil saber qué es lo que va a votar, que es lo que dicen un poco las encuestas, que en general quienes tienen más o menos definido su voto, quienes han votado anteriormente en ciertos candidatos, uno puede predecir de alguna manera como ese comportamiento, pero hay un grupo de personas que ese día quiere quedarse acostado en la cama y que tiene que obligatoriamente pararse e ir a votar. Claro. Y esas personas normalmente son más una incógnita en ese sentido. Ahí el clima de incertidumbre, tema que hemos hablado a nivel de salud mental, pero claro, en clima político la incertidumbre nos tiene a todos como con una sensación de intranquilidad por lo que va a pasar y porque no hemos llevado sorpresas con el voto obligatorio. Hemos llevado sorpresas. Yo siempre estuve a favor del voto obligatorio. ¿Sí? y hoy día me da un poco de miedo, la verdad, precisamente por lo que hablamos ahora, porque me asusta, pero me gusta. O sea, me asusta un poco como esta sensación que existe de no saber qué es lo que esta gente quiere, de alguna manera, ¿no es cierto? Pero pone también un desafío, que es el que creo ahí yo fervientemente, ¿no es cierto? Que es que la política tiene que convencer y tiene que hacer parte a todo. Sí, y yo creo que en este último debate se vio ya un poquito las ganas, o se afilaron un poquito más los colmillos las personas, los precandidatos, bueno, ya candidatos, no precandidatos, para ver qué tanto nos entusiasmaban, porque había, y quizás todavía hay un poco de desidia con el proceso, hay gente que no se convence tanto, sabe que quizás no va a haber un resultado tan contundente, esta es como una primera partida de ajedrez, las cosas se ponen mejor quizás después con la segunda vuelta y ahí también se empiezan a sacar todas las últimas armas y las últimas herramientas de convencimiento, pero yo creo que el debate en ese sentido, como tú lo decías, estuvo entretenido, se develaron, hablaban incluso de que Matei ya no estaba ocultando su personaje detrás de esa Matei más que hoy día en la mañana escuchaba que hablaban que había recuperado o había intentado tomar el guante que había dejado Piñera como con una especie de ser más consoladora, conciliadora también, y había mostrado esa Matei más alcaldesa de... Bueno, ayer firme. Fue un poco más eso, no tanto, pero sí se le salió, no sé, te acordé que va a quedar no me acuerdo qué... Hasta cresta dijo. La cresta dijo, así como de alguna manera, como saliéndose de ese espacio más estatista que intentaba tener Piñera, ¿no es cierto? Que era como una persona de Estado, ¿no es cierto? Como reconocida, como que no tenía... tan beligerante. Y más conciliadora de alguna manera, como que intentaba de alguna manera como
como ser eso. Matei no es eso en su esencia, Sí. sino que intentó como vestirse blanco en en algunos debates anteriores, pero en este no. Muy Lady Di. Claro, y ella no aprovechó es eso, de es la tirar que varios... corre por las calles dirigiendo el tránsito, ¿no es cierto? Como que tiene otra Claro. impronta, digo Sí. yo, como para bien o para mal de alguna manera. Pero sacarle trapito al sol, no a solo la oposición más directa, que sería Jara, Artés, Meo, sino Claro. también a su sector, que habían hecho una especie de pacto. Yo creo que esa especie de pacto también nos tenía un poco dormidos, porque estaba entretenido igual esos dime y direte entre Kast y Matei por pillarse ahí en los puntos, y ahora, bueno, se nota quizás un poco la alianza Kaiser-Matei para aterrizar un poquito los puntajes de Kast. sí, totalmente. Bueno, yo creo que se ha visto, o es más o menos algo que pasó, de repente no tan fuertemente, en la primaria de la izquierda, ¿no es cierto? Sí. O sea, este proceso que estamos Sí. viendo ahora, que es la primaria realmente de la derecha, fue un poco la primaria de la izquierda, Claro. en donde hubieron, o del oficialismo, en donde hubo, ¿no es cierto?, más dime y direte. Uno esperaría que estas situaciones pasaran precisamente en una primaria y no en una primera vuelta, como estos roces, ¿no es cierto?, de la derecha. A propósito de estos roces, creo yo, es que harta gente, por ejemplo, me ha escrito a Instagram, así como esta última semana, y que me dice como, estoy súper como nerviosa o nervioso, no me puedo concentrar, como que, hablaba recién, como este clima político termina como también transitando como a nuestros ánimos, ¿no es cierto? Como, ya, hay mucha gente que viene y dice, pero si tengo que trabajar igual, me da lo mismo por quién votar. Sí. Pero igual hay una sensación, Sí. ¿no es cierto? Como que se hace como, o que es más efervescente en este momento. Bueno, yo voto por Jara, le hago campaña a Jara, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, ayer estábamos afuera del Metro Plaza de Armas como repartiendo volantes. Y en general, como que la gente tenía posición, ¿cachai? O sea, Claro. no había bueno, había algún grupo de personas que tú le pasabas ahí el panfleto, no te lo recibía y muchas gracias y nada más. Pero mucha que decía como grande Jara, voto por Jara, y otra como la odio, voto Kaiser, ¿cachai? Como que en general, como que había un ánimo como de tensión, ¿cachai? Sí. Como que yo creo que era algo que se sentía mucho, y al otro lado había gente Kaiser, ¿no es cierto? Entonces, como que yo diría que no es como, no pasa desapercibida como esta época electoral. Y está bueno eso, porque finalmente la gracia de la política es que conquiste, nos convenza, conquiste. Yo creo que por eso el tema de hoy justamente va a ser qué tanto, no solo el debate, sino el relato político, la narrativa de cada uno de estos candidatos hoy día están posicionándose y están atrayendo, no quiero llamarlo ganado, sino votantes que se adhieren emocional, logísticamente, racionalmente. Hay un llamado no solo, o hay carencias también quizás en lo emocional. Hubo una sola pregunta sobre salud mental, por ejemplo, que si mal no recuerdo se le hicieron solo a Kast. Pero cuánto, por ejemplo, en los discursos de los candidatos hoy, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, la política de los afectos está incidiendo o no. No, Para eso, o el sea, mundo, para los votantes, o todavía impera en el relato, en la narrativa, el progreso más duro, la economía. Bueno, si hablamos de seguridad es porque estamos hablando sobre delincuencia, sobre seguridad económica, sobre seguridad laboral, ¿Tú conocías a jubilaciones. la Sara Ahmed? Claro. Ya, la Sara Ahmed tiene un libro que se llama El vuelco de la felicidad, ¿no? ¿Cómo se llama? El giro afectivo. El giro afectivo. Bueno, tiene uno del giro afectivo y tiene otros que habla precisamente de solo la felicidad. Pucha, se me olvidó el nombre, pero en la pausa lo voy a buscar. Porque la Sara Ahmed lo que dice es como, no, o sea, realmente el giro afectivo lo que hace Claro. es que en este caso hay ciertas emociones, y una es la felicidad, que toma preponderancia como en cómo se desarrolla la política de aquí en adelante. Y de hecho, hay algunos presidentes que han tomado esto de una manera tan literal, que han dicho como, algo que hablamos nosotros,
ya no es necesario solo mirar el desarrollo de una persona por el Producto Interno Bruto, o sea, perdón, de una nación, ¿cachai? Uh-huh. O de un país, solo con el Producto Interno Bruto, sino que también por el índice de felicidad, ¿cachai? Entonces, que en verdad dicen, da lo mismo cuánto ganamos, cuánto perdemos, cuántas casas existen, si tenía hogar o no, como si tenía educación, como eso ya es algo importante y todo, pero más importante aún es qué tan feliz eres, ¿cachai? Entonces, si tú eres feliz estando en una situación de hacinamiento, pero en verdad tú te relatas feliz, bueno, pero el país está mejor, ¿no? Como que se empieza a cambiar un poco el método en el cual se siente. Yo creo que eso es algo que se ha ido instalando y que instala también como las afectividades en un espacio muy político y que los candidatos hoy día lo saben y lo hacen, ¿no es cierto? Claro. O sea, cuando llega Kast, ¿no es cierto? Y no responde ninguna pregunta y solo dice, mal gobierno, estamos en crisis, mal gobierno, estamos en crisis, instala, ¿no es cierto? Como cierta idea. Uh-huh. Y es esta narrativa que tú decías y ganado, que claro, no es ganado, no, pero es como la disputa por el sentido común al final. Claro, totalmente. Sí, además que son discursos, es una narrativa la que tiene Kast de atraer a la persona que va a votar convencida por oposición, por lo que yo tengo claro que no me gusta. Y ese es un discurso súper atractivo, porque finalmente no es que no te estoy proponiendo nada, por ende no tengo que jugármela con ningún artefacto o alguna propuesta en concreto, ni intentar convencerte de que esto es bueno, sino que como sé que a ti no te gusta esto, bueno, lo capitalizo, venga para acá. Y seguimos repitiendo que esto, un poco, el programa que hablábamos sobre la viralidad de ciertos discursos, ciertos relatos, que es como, bueno, esto pega rápido, la gente sí va a decir, no, pero si lo han hecho mal, es muy fácil plantarse en esa posición, pseudo defenderla, pero no comprometerse o involucrarse con algo más. Entonces yo creo que ahí también está esta postura de, bueno, cuando hablamos de que en la política tienen que entrar los relatos de afectos, de emocionalidades, ¿qué tanto podemos también hacer ambas, no? O cuánto del progreso tiene que ver con la felicidad, pero también la garantización de ciertos derechos básicos, que no se pierdan, cuestiones que ya hemos adquirido. Ahí, bueno, yo más adelante voy a recomendarlos, pero como está muy atravesado no solo Sarah Hammond, sino Eva Illouz, como el populismo, los discursos populistas también se aprovechan de toda esa emocionalidad fulgurante que es tan necesaria en la política y que pasa muy desapercibida, pero está presente ahí. En la pandemia lo vimos, que debió presentarse una propuesta de, bueno, sí, estamos viendo un momento muy caótico, una pandemia, cómo le damos seguridad sanitaria a la gente, pero además tenemos que ser responsables con que sí, tienen que cuidarse. Era un discurso muy, muy difícil de abordar. Para el estallido social lo mismo. Hay cuestiones que de repente puede ser que las diferentes dimensiones que tiene lo emocional a nivel país, que tiene el abanico muy grande, porque todos tenemos emocionalidades totalmente diferentes y van cambiando evidentemente, hacerse cargo de la política. Pero vivimos tiempos en los que debe hacerse cargo, y ahí es donde los populismos toman un fuerte rol, porque pasan por el costado y se ahorran un tiempo y no van ganando también relatos y van captando también esa sigla, ese jingle un poco, y van vaciando también políticas que podrían capturar sentires colectivos, masivos, sí, etcétera. Yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Como y es por eso como que es el auge de los populismos hoy día en este momento. Pero eso también habla de una lectura en el cual hay cosas importantes que de repente, no por ser más ciertas, se instalan mejor, ¿no es cierto? Y que es un poco esta idea cuando hablábamos como de las fake news, ¿no es cierto? De cómo una fake news se instala porque hace sentido y hay otro relato que puede ser el de verdad que no logra hacer sentido. Trump, entonces
que lo han dicho y está estudiado. Ponerse las láminas estas láminas de vidrio, ¿no es cierto?, de protección, un poco como acercarse a eso, ¿no es cierto?, a acercarse un poco como a esta imagen de Trump, y que le ha servido. Y eso es lo más interesante como de poder observar como estas estrategias. Porque mientras está Meo, que dice que tiene un programa que está aprobado y que probablemente uno puede decir, ¿sabéis qué? Tal vez tiene un programa que realmente es muy bueno, ¿ya? Porque él dice que lo tiene como neteado como en plata, etcétera, y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa que una candidatura como esa, según él, con un programa, ¿no es cierto?, trabajado, no pega, no pega, no llega, ¿no es cierto?, y que tiene también con una capacidad de poder transmitir ideas, ¿ya? Claro. Como estos liderazgos. Sí. Como Kaiser, una persona que probablemente no tiene un programa como tan elaborado, lo que él ha planteado son ciertas consignas, ¿no es cierto?, más bien generales, pero que llega como desde un odio, ¿no es cierto?, como muy, muy, muy fuerte, y se instala superando a otros candidatos, haciéndole la pelea a Matei, ¿no es cierto?, de una manera muy fuerte. Y como Matei también, que es un conglomerado que ha administrado el Estado, ¿cachai? O sea, no porque Kast y Kaiser son partidos que no tienen novatos en gestión. Muy novatos en gestión, ¿ya? Pero Matei tiene un conglomerado que ha administrado el Estado, ha administrado municipios, ha administrado el gobierno. Entonces no tienen como esta inoperancia en términos de poder saber lo que están haciendo. O sea, probablemente cuando ellos dicen vamos a hacer esto, tienen también una maquinaria detrás que lo plantea, pero eso no logra hacerle peso a el discurso de Kast, por ejemplo. O sea, la forma, probablemente la forma, ni siquiera los casa, ni siquiera el desarrollo programático, sino más la impronta que tiene de lo que representa, llega mucho más rápido a muchos sectores, a sectores populares, ¿no es cierto?, transversalmente a otros lugares. Yo creo que eso tiene precisamente que ver con la emocionalidad. Claro. Porque hay un carisma de identificación también. Y al miedo, ¿no es cierto? Claro. O sea, yo creo que yo no creo que sea la identificación en este caso en particular. No creo que la gente salga y diga fervientemente yo voy a votar, ¿no es cierto?, por Kast. Yo creo que es más parecido a lo que pasó con Milei, ¿ya? Como al otro lado, ¿ya? En donde pareciese a mí Kaiser me parece el líder carismático por el que... En términos como de carisma, se parece mucho a o sea, tú lo veís como cantando en el Caupolicán, ¿no es cierto?, como haciendo unas locuras como que dan vergüenza ajena, ¿no es cierto?, a Kaiser. Pero lo que tiene Kast es que se agarra de algo muy parecido que hace Milei, porque lo que pasa con la oposición de Milei es que no existe una propuesta y da mucho miedo volver a ese peronismo de los kirchneristas, ¿no es cierto? Entonces agarra ese miedo que tiene toda la gente y dice, no voten por ellos. Hasta ahí, ¿no es cierto? Y Kast hace eso de alguna manera, como instala miedos, ¿no es cierto? Sí. Este gobierno de inoperante, y repite, y lo que termina pasando es que uno siente miedo. Y una de las emociones muy fuertes y que moviliza mucho es el miedo, ¿ya? O sea, yo soy capaz de arriesgar mi vida por algo que me da miedo. Claro. ¿No es cierto? O sea, puedo cruzar la calle corriendo mientras pasan autos porque tengo miedo, ¿no es cierto? O sea, claro, ahí está todo el factor de volcar el miedo desde una emoción muy fulgurante hacia la irracionalidad. Por ende, no te doy tiempo para pensar y darle varias vueltas a un asunto, porque el miedo finalmente te atrapa y te arrastra junto con la corriente, digamos. Entonces, en ese sentido, claro, el miedo es Eva Illius en su libro habla también, por ejemplo, el miedo, el asco, el resentimiento, o el amor más patriota. En este libro ella aborda desde el ejemplo que utiliza sobre Israel. Pero su análisis puede ser traspapelado hacia cualquier país, la verdad. Entonces, es bien interesante porque son 4, y el amor también, son como 4 emociones que ella analiza en este libro, que tienen mucho que ver con lo que hemos hablado y que además también no solo son, digamos, discursos
monopolizados por los populismos, sino que también por ciertas dictaduras. Bueno, Israel, un estado con poca historia fundacional, muy aislado en un entorno. Entonces también lo va traspapolando a Estados Unidos, a Brasil, que por ejemplo no tiene vecinos en los que tenga un conflicto directo, más allá de lo que pasa con la diáspora venezolana. Pero es interesante cómo esas emocionalidades van moviendo y no es que te convenzan, sino que te atrapan, una especie de hipnosis, por lo que tú decías de que eres capaz de cualquier cosa frente a esa otredad, que también la hemos caracterizado harto en programas atrás. Sí. Y por eso yo creo ante el tema que conversabas tú al principio sobre cómo las emociones son importantes como en estos momentos, yo diría que son absolutamente relevantes y que quien no las esté observando también pierde, ¿no es cierto?, como la capacidad de comunicar, porque yo creo que por un lado, como habla más Sarah Ahmed, ¿no es cierto?, como las emociones pasan a ser una herramienta de control, ¿no es cierto? Sí. O sea, pasan a ser eso, pasan a ser un dispositivo en el cual uno puede realmente controlar. Eso también tiene su agencia, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de que yo también considero las emociones como parte de algo que yo tengo, como la esperanza, por ejemplo. Claro. No sé si te acordáis cuando que los últimos lemas para la segunda vuelta Boric Cast era que la esperanza le gana al miedo. Sí. Ya, o sea, sí. Ahí lo que se entendió era que sí hay ciertas emociones que instalan, y pareciese que hoy día el voto es muy, muy emocional. Sí, es bien emocional y a mí lo que me pasaba con ese tipo de discursos también en su momento, de la esperanza le gana al miedo, como traspapolándola a esto del voto obligatorio, era esto de la incertidumbre de que tanta gente también vota no al cambio, ese miedo al cambio. A mí siento que todavía perdura mucho en un inconsciente colectivo, que Chile idiosincráticamente es un país que le teme mucho al cambio. Y en ese sentido yo creo que, claro, la apuesta de Frente Amplio estuvo muy buena. Hay también un contexto que puede influir en diferentes situaciones. Y el episodio de hoy con el voto obligatorio, claro, me traslada a un escenario también de incertidumbre absoluta. Y además de que, por ejemplo, también me levanta varias preguntas, como si hay hoy relatos que se hacen cargo del ánimo colectivo de Chile. ¿Hay, por ejemplo, algún discurso que esté llamándonos a algo nacional, o solo a nivel de estas candidaturas estamos tan fragmentados como país, ¿no? Como estas identificaciones de las que hablábamos, estos convencimientos, o quienes van a votar por Kast es porque están votando por miedo a algo. Quizás sí, estamos muy fragmentados, y hoy día también por eso es muy difícil leer hacia dónde va la tendencia, de voto. Oye, quiero preguntarte si tú te acordáis la primera vez que votaste, pero vamos a un corte chiquitito y conversamos. Seguimos hablando de esto. Totalmente. ¿Te acuerdas la primera vez que fuiste a votar? No. ¿No te acordáis como el primer voto que hiciste? No me acuerdo. O sea, es que yo tengo pésima memoria, po. Yo, si soy un personaje animado, soy Dory de Buscando a Nemo. Entonces me pasa que, por ejemplo, me acuerdo el primer libro o me acuerdo del momento en el que leí un libro, como que tengo ese recuerdo más de sensación. Me acuerdo de esa emoción de ir a la urna, abrir el papelito, hacer mi raya, pero no me acuerdo cuál fue mi primera elección. Como por quién voté primero. Porque yo sé que, por ejemplo, la gente que me conoce sabe que soy una persona de izquierda, que militó muchos años y todo el tema, pero yo no voté por Marcel Clot, por ejemplo.
¿No Entonces, votaste por no, Marcel Clot? yo todavía ahí no votaba. Po. yo ahí desobedecí y no fui a votar. Entonces como que mi primer voto debe haber sido... A ver... Ay, no sé, es que no quiero decir Beatriz Sánchez, pero parece que fue ese. ¿Sí? Sí. Y con Marcel Clot tú dijiste yo no voto. No, yo era, pero la persona que se recordarán de mí, yo en ese momento, saben que yo fui la persona que más dijo no, por favor, el no. Yo no voto, me organizo. El no. Ni siquiera eso, era la figura de Marcel Clot. Como nadie, yo decía, pero ¿cómo nadie está dándose cuenta de a quién estamos? Porque me tenía que incorporar, pero yo no me incorporaba en esa narrativa. ¿Por qué nadie se da cuenta del tipo al que estamos llevando? Eso me pasó. Me sentía muy pez fuera del agua cuando todos iban muy. Y yo decía, loco, no puede ser. Eso me pasó. ¿Y tu primer voto? Marcel Clot. ¡Ay! Perdón, sonidista. Fue mi primer voto. Fue mi primer voto. Ya, igual muy voto Nicolás Fernández, como que tenía que ser anécdota. Y después en segunda vuelta no voté. Ya, claro. Pero me arrepiento, debo decirlo. Sí, está bien. Sí, me arrepiento. Además que... De lo arrepentido será el mundo de los marxistas. Además que como una persona que yo estimaba en ese momento me miró y me dijo como que era una vergüenza. Como no haber votado en segunda vuelta como ¿Por quién, claro? Por la izquierda, como sí, en un escenario así. Y eso me dejó marcado y de ahí en adelante que decidí que siempre voy a votar. Mira, me estoy imaginando quién puede haberte dicho eso. Pero no lo diré. Y de ahí en adelante siempre he votado. Claro. No, de hecho yo creo que también, como desde ese primer voto, se me quitó el miedo a la urna. Como mis sueños no caben en sus urnas. Oye, podríamos hacer un programa solo de clichés políticos un poquito aberrantes. Pero sí, yo creo que después también voté. Y claro, hay votos más convencidos, menos convencidos. ¿Por Alejandro Guillé votaste? No, anulé. Perdón. Para que quede anotado en la radio. Perdón, don Alejandro, pero... Vamos a decir. Pero soy sincera. Que venga y me pregunte, le voy a decir que sí, yo anulé, perdón. Pero creo que le hace mejor desde el periodismo al país. Oye, bueno, sí, esto a propósito de lo que hablábamos de que le estaban preguntando a los candidatos como por qué no habían votado, ¿no es cierto? Cuando le preguntaron a Harold, ¿no es cierto? ¿Por qué no había votado en la última elección? Sí, y dijo yo fui al baño en ese momento, me lo perdí. Que había anulado, dijo en la segunda vuelta. Oye, me gustó el meme de Mike Nichols de que su generalísimo de campaña puede ser Don Carter. ¿Cachate ese que se mandó como el rey del chiste corto? Mike Nichols es simpático, Mike Nichols. Sí. Hay también por ahí unas entrevistas que le han hecho a los candidatos que les hacen preguntas cortas, como por ejemplo, ¿con quiénes se tomarían una cerveza? ¿Con quiénes irían de vacaciones? ¿Con quiénes votarían? ¿Qué sé yo? Bueno, ahí Matei y Kaiser están haciendo su alianza. Bueno, eso yo creo que es parte de lo que estamos hablando sobre el punto de cómo estas emociones también hacen que se acerque, porque estamos en un periodo en donde la lejanía de la política con la gente es muy grande. Sí. O sea, la gente siente mucha desconfianza de todo lo que tenga que ver con política, independiente de la cercanía que tenga como en la realidad, como en las municipalidades. Lo institucional hoy día está en jaque. Pero claro, como que de alguna manera está muy alejado, ¿no es cierto? La gente no le interesa de alguna manera o tiene una yo creo que más que una poca cercanía, como si fuese algo propio, ¿no es cierto? Como claro. Muy muy lejano. Entonces como que estas entrevistas buscan de alguna manera, creo yo, ir a un componente más emocional que tienen las redes sociales, que te acercan mucho a la gente, como
yo sigo a un famoso, veo su historia, veo su vida, como de alguna manera es como si fuese alguien cercano. Claro, sí. Yo creo que también las campañas poquito a poco se han ido transformando en eso también, en mostrarlos un poco más vulnerables, en esta figura que se aleja también de una política bien añosa o de instituciones, incluso estoy pensando en ideologías muy fuertes, ¿no? Donde el líder nacional tenía que ser alguien poderoso, infranqueable, de armadura. Eso con el tiempo y que bueno, se ha ido desmitificando como no es necesario, pero sí yo creo que con muchas figuras femeninas, presidentas femeninas, me estoy acordando incluso de el momento de acoso que sufrió hace unas semanas atrás la presidenta de México, un acoso callejero, un abuso callejero, en donde también a las mujeres se les pidió muchos años como masculinizarse en la política, porque si no, no eran como, no tenían la piel necesaria, la dureza necesaria para sobrevivir en política. Y hoy vemos que la política puede ser emocional en un sentido más cercano, en donde la fragilidad también se ve con otros ojos, tiene otro significado, tiene otros signos, como no necesariamente dar tu brazo a torcer, sino ver otras miradas. La empatía también ha tomado una posición bien importante, y yo creo que también tiene que ver con esta distancia que tiene la gente con las instituciones, como la cercanía también no necesariamente tiene que ver con la eficacia, pero porque la eficacia también tiene algo de virtuoso en lo verbal, en lo narrativo, como acercar procesos a la gente de manera clara, concisa, pero como tierna. A mí la palabra ternura en política me parece que debiese también ser algo que se recupere. Sí. Y que es algo que vemos absolutamente perdido, por ejemplo, en las últimas intervenciones, ¿no es cierto? O sea, como que de alguna manera, que yo creo que también yo estoy expectante como de la segunda vuelta para ver como cuál va a ser el tono, porque en este escenario, claro que le sirve a Kast para desmarcarse de sus aliados, ¿no es cierto? Como en este sentido, el poder tener tonos más duros, ¿no es cierto? No sé, creo que la palabra como bala se repitió mucho ayer, ¿no es cierto? Sí. Como van a estar o en la cárcel o bala o cárcel, bala o cárcel, ¿no es cierto? Como lo que dijo París, se repitió mucho esta idea de que a ese otro que encontramos como peligroso hay que matarlo, ¿no es cierto? Sí. Como fue algo que se repitió mucho. Sí, o lo punitivista también, mucho punitivo. Bueno, la campaña de Matei, también tuvo mucho de, bueno, vamos a construir cárceles, y es como... ¿Es la solución? Tampoco una solución a corto plazo. Entonces sí, ahí me parece que la eficacia o la efectividad no se condice tampoco con el sentir o el resolver ciertas angustias presentes que son hoy día contingentes. Sí, es que pareciese que lo que pasa en un periodo electoral no es lo que necesitamos en todos los momentos también. Claro, exacto. ¿Cachai? O sea, los programas de ahora están hechos para las elecciones, no están hechos para gobernar. No, ya no hay programa que se contraste que sea con un proyecto, la gestión. que sea, no, o sea, lo que se está viendo ahora es este momento, ¿no es a cierto? menos que se saque después O sea, en un gobierno de continuidad, claro. Es lo que hacen los gobiernos. O sea, al momento de salir electo, probablemente haya una discusión de cuál realmente va a ser el programa que se lleve en adelante, tomando los principios de estos, pero en general lo que como que parece que las encuestas hoy día son realmente lo que mandatan a los programas y no realmente el análisis de la política pública, el proyecto país, el proyecto Estado, etcétera. Y eso es algo súper complicado porque termináis como hablando realmente todo un debate sobre cuántos balazos le vaya a poner a los delincuentes, ¿no es cierto? Claro. Como nada más. Y que ahí Harold yo encuentro que tiene una guinda en la torta, que encuentro que es uno de los que ha estado mejor en términos como de posturas de Estado, ¿no es cierto? Que viene y dice como,
si no hay que matar a la gente, hay que educarla, hay que darle oportunidad. Claro. ¿No es cierto? Como tiene una mirada que yo encuentro que bueno que haya alguien ahí que lo diga, ¿no es cierto? Claro. Como tan claramente, porque como Janet está en otra postura, que va primera, Claro. ¿no es cierto? También cuesta entrar a esos debates en donde te van a tildar de nuevo, de tratar a los delincuentes con guante blanco. ¿no es cierto? Claro. A mí lo que me parece fascinante de la política que hace su política, valga la redundancia, en torno a la encuesta, es que somos súper cambiantes los chilenos. Entonces puede darse esta situación de que de una semana u otra nos estemos cambiando de posición, ¿cachai? A mí me toca en la librería igual hablar con harta gente que no piensa igual que yo, o de cierta manera rompo la burbuja de las redes sociales, y me gusta eso, como o preguntar incluso el por qué, ya, pero ¿por qué va a votar por esa persona? Y tú te das cuenta que no necesariamente es una opinión muy elaborada, o hay gente que también tiene una opinión muy valorada. Independiente de la valorización que le podamos dar a eso, me parece fascinante que podamos ser tan cambiantes como cambiantes también hoy día son los proyectos políticos, que están dando respuestas, están siendo reactivos hoy día, y eso yo creo que dentro de la fascinación que me pasa, me preocupa, porque es la ausencia de esa narrativa en donde el día de mañana, lo que hablábamos sobre el discurso del miedo, por comodidad, que es una cuestión que Eva y Lux igual la abordan en su libro, por comodidad, felicidad y seguridad, que es lo que busca la gente en general, puede incluso votar hasta por una dictadura. Y no va a tener ningún problema con vivir en una dictadura. Incluso hay estudios de que en Latinoamérica les daría lo mismo qué tipo de estado de gobernabilidad tuviesen si es que les ofrecen o les aseguran 3 valores mínimos en su calidad de vida, digamos. Y eso es lo peligroso, que no solo estamos hablando de un vaciamiento de contenido, sino un vaciamiento también de los caracteres emocionales que nos pueden estar llevando hoy día a definir nuestro proyecto de vida. Como también la felicidad o la comodidad es un proyecto que a nivel individual y colectivo estamos postergando. Es como... No, hoy día yo tengo 3 trabajos, 4 trabajos, no duermo, no sé qué, pero estás pensando en postergar un momento tranquilo con tu familia. Estás postergando entonces el descanso de calidad en vacaciones. La postergación hoy día... O hasta para los fines de semana. El otro día hablaba como de... te lo juro, como hablaba el otro día con no me acuerdo con quién. Como hablamos como esta idea de que la semana pasa a ser como un constante sufrimiento por... el fin de semana poder, y tú postergas todo el rato. Entonces, de lunes a viernes, todo es trabajo, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Para qué? Para el fin de semana hacer deporte, juntarte con tus amigos, y que no tenemos como momentos ni siquiera en la semana, como que tú digas, ya, todos los días voy a hacer algo como muy desde la rutina y hábito. Yo creo que eso va como en el sentido. Y yo me acuerdo no me acuerdo que él lo decía, como que decía... Me di cuenta de que partía el lunes y claro, y solo resistía hasta el viernes, en donde yo después me permitía como hacer cosas, leer, hacer otras cosas, como... Me permito ser yo mismo. Muy heavy. Sí. Pero creo que lo que decís tú es muy verdad, y me parece como interesante como el pensar en Chile en ese momento, porque como que esta era de la fugacidad nos hace también tener un voto muy fugaz, como... que nuestro voto no es por lo que vaya a pasar de aquí a 50 años. No es porque ya en estos 4 años se van a instalar políticas públicas y por eso este candidato dice, no, como que dice, nosotros lo más rápido posible, ¿no es cierto? De aquí a 8 meses vamos a resolver todo el conflicto de la Araucanía, punto, ¿no es cierto? Y dicen, listo. Yo necesito eso, ¿no es cierto? Necesito cosas que sean rápidas, que solucionen rápido y nada más. Ningún proyecto país, y que yo... creo que ningún candidato ha logrado instalar esa idea. Ninguno, ¿cachai? No. Y algo me tiene muy preocupado, como realmente como por el futuro, porque uno dice, bueno, pero ¿hacia dónde vamos? ¿No es cierto? Como es todo desde la inmediatez, desde la encuesta chica, ¿no es cierto? Que al final uno lo entiende, porque así es la cancha en la que estáis jugando hoy día. Pero creo que nos debemos, ¿no es cierto? Como pero también personas que estén pensando en proyectos país. Por ejemplo, yo, ¿no es cierto? Oficialista, ¿no es cierto? Que vota por Jara, ¿no es cierto?
yo me pregunto realmente si esta alianza va a durar después de la elección, independiente cuál sea, o sea, el resultado. Peor aún, O va a depender del resultado. Si pierde Jara, por ejemplo. O sea, ¿y cuál es el conglomerado realmente? ¿Hiciste un conglomerado solo para una elección? ¿No hay nada más allá que te una? ¿No es cierto? Yo pregunto como eso en términos como de lo que uno veía, por ejemplo, bueno, en la Unidad Popular o hasta como de alguna manera que se intentó en un momento con la nueva mayoría, que lo conversamos harto en ese momento como de alguna manera como un reacomodo de las fuerzas políticas, ¿no es cierto? Acá se entiende como la forma que tenemos para subsistir en este momento, ¿no es cierto? Y que se transforma en balotaje electoral y es como, bueno, sí, porque me conviene aliarme con y no a nivel nacional, que eso es lo otro, porque si incluso desmenuzamos un poquito la política, es como, bueno, y en ciertas regiones mantenemos esta alianza, en otras regiones nos conviene abrirnos o cerrarnos un poquito más. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa cuando, claro, te planteaba la idea anterior de... Y no estamos hablando necesariamente del candidato hoy día, estamos hablando del proyecto de partidos. Yo creo que es un discurso que no se lo queremos dejar, o yo por lo menos no se lo quiero dejar necesariamente a fundaciones, como está bien, o a ideólogos políticos, como... bacán que existan, muy buena, pero ¿cuál es el rol de los partidos políticos? ¿Solo un asidero electoral? No, sí, bueno, y de los partidos, pero de todos, ¿no es cierto? Como de alguna manera como de hacia dónde se construye de alguna manera como un proyecto que yo creo que debería ser más de Estado, ¿no es cierto? Sí. Oye, ¿tenéis libros para recomendar? A ver. Sí, puedo abrir con una cortina que quería citar a Charly García con esto de que postergamos y que tiene en Sui Generis, tiene esta letra como yo solo muero los domingos. Es postergar, perdón, es que Charly es un visionario, un ídolo. Ya. Tengo libros. Voy a hacer otra cortina, otra pausa antes de... No, mejor no. Yo así soy, así te soy, ¿ya? Me voy y me arrepiento. Ya, el libro por el que hablamos todo el capítulo es este de Eva Illouz, así por si lo quieren buscar con mi torpeza lingüística. Bueno, como les decía, ella es una socióloga, filósofa, tiene muchos libros, si no la mayoría, que hablan sobre teóricamente de las emociones. Entonces si bien habla y toma como ejemplo, el tema de cómo se constituye Israel desde estos 4 emocionalidades que les decía, de el amor, el asco, el resentimiento y el miedo, cómo van estos 4 pilares, van socavando la democracia para instalar discursos de populismo. Teóricamente, a nivel teórico, sirven para extrapolarlo a diferentes elementos y es bien contingente. Además de que, bueno, es un libro bien teórico. Para las personas que buscan quizás algo más divulgativo, Byung-Chul Han siempre es una buena opción, tiene ahí algo sobre el capital. Y quiero, despedirme sin también recomendar a Chantal Maillard, dijiste que podía pronunciarse quizás, que es este libro sobre la ira, que es una deconstrucción de los mitos patriarcales indoeuropeos, también mega teórico, filosofía también, pero es como la ira puede ser no solo una emoción beligerante, sino que puede constituido muchos discursos desde el patriarcado funcional, no solo a nivel desde la lógica y la teoría filosófica occidental, sino como el discurso occidental ignoró o socavó ideologías orientales desde esta área más patriarcal. Es un librazo a nivel teórico, porque incluso se va con varias etimologías, por ejemplo, de cómo hay diosas o mitos fundacionales en donde figuras de, no sé, pues, diosas femeninas se fueron desdibujando en su poderío para poder instaurar figuras masculinas, como el orientalismo tenía una visión quizás un poco más trascendental y el occidentalismo intentó socavar esos discursos y transformarlo, o agarró también herramientas de ahí, pero para erigir nuevos eso como el uso en Occidente de la cultura como más oriental. Edward Said está leyendo.
No, estaba pensando como en precisamente como toda esta crítica a la autoayuda, ¿no es cierto? Sí. Que es precisamente eso, como cómo se instrumentaliza de repente culturas más orientales. La moda del estoicismo, podríamos tener un capítulo sobre eso. Es muy entretenido como entenderlo, porque para mí el resumen, o como quien logra encarnarlo mejor en el hoy día, es Sara Ahmed con La promesa de la felicidad. Claro. Se llama, la promesa de la felicidad se llama así. Porque Esa precisamente lo que hace es que muestra un poco, ¿no es cierto?, como cómo es toda esta industria de la autoayuda. Sí. Nos dicen como que al final la felicidad es lo que nosotros tenemos que buscar siempre en la vida, ¿no Claro. es cierto? ¿Y cómo se llama esta película de Will Smith? En busca de la felicidad. En busca de la felicidad, ¿no es Sí. cierto? Que es un poco como Sí. el eslogan y el espíritu de esta idea de la felicidad, de que tú además, siempre que la pases mal, va a servir para poder avanzar en encontrar algún día esa felicidad. Y eso es teóricamente, a nivel de literatura, es el viaje del héroe, por excelencia. Tienes que atravesar todas estas pruebas para poder llegar cumplir a al objetivo. Entonces, no, si el occidentalismo, no solo a nivel religioso, con el pecado, el sufrimiento en vida, tiene todo, amigo, tiene todo El que otro día ver. veía en Instagram a una chica como que era de la cultura oriental y que estaba en Chile, no sé, o creo que en Chile está, no, y decía como, mira, si tú llegáis corriendo a hacer yoga y estáis y así yoga y después salís corriendo a hacer algo, no te estáis sirve. haciendo yoga. No, Claro. como decía, como eso no es el yoga, ¿no es cierto? Sino que en Occidente nosotros vemos el yoga como una práctica, como ir a jugar fútbol. Claro. Y ella entendía un poco más que es parte del estilo de vida de alguna Sí. manera, que esa práctica tiene que ver con un momento, pero que en verdad tiene que ver con cómo tú tenés más prácticas de mindfulness, que tiene que ver con el aquí y el ahora, pero que es más un estilo de vida que una técnica o una herramienta, ¿no es cierto? Sí. Como- Aparte muy que el interesante. orientalismo tiene todos estos rituales de no descanso, sino como, yo digo, como de muy soltar el cuerpo, como de sentir más liviano. El rito del té. Siempre, o a mí me ha hecho sentido como que esta idea de que tienen como la idea más de la presencia, ¿no es cierto? Sí, Como el estar presente. Sí, como sí. Bueno, el OM es eso, ¿no? Como estoy. Oye, último autobombo, porque nunca lo hago, es que este jueves vamos a abordar este libro que es Klaus y Lucas, y síntesis, 30 segundos, 10 segundos, emocionalidad, sufrimiento en la infancia, guerra, acá, librazo, Agota Christoph, en nuestra sesión de este jueves en el club. Así que si es que lo leyeron, porque ya no se lo van a leer de aquí al jueves, a menos que lo logren, pero si quieren se inscriben, página web, librería Azafrán, o me escriben ahí al Instagram. Vamos a estar comentando este librazo que, por favor, quienes no han leído a Agota Christoph o quieren leer algo que les vuele la cabeza, les haga llorar, sufrir, odiar y todo, y enternecerse también, no se van a olvidar de Agota Christoph. Perfecto, estamos ya cerrando entonces este capítulo de Estado de Ánimo. Les recomendamos que aquí con la Julia estamos todos los martes de 1 a 2 por Radio Volvimos. USACH. Y pueden escuchar nuestros capítulos anteriores en Spotify o en YouTube. Y en el caso de que quieran ver también las recomendaciones culturales que nos hace la Julia u otros contenidos por parte de este programa, pueden buscarnos en estadodeanimo.cl en Instagram. Tenemos nuestro espacio también. Así que salúdenos por ahí. nos estamos viendo para la próxima. Chau, chau. Chao.